Desde la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les deseamos a todos ustedes, queridos colegas del Perú, docentes universitarios, un feliz día. Le dedicamos este programa especial con ocasión de nuestra fecha. Un gran abrazo y a seguir trabajando por el país. ¿Cómo están, queridos seguidores? En esta ocasión nos presentamos nuevamente ante ustedes para abordar, a propósito de la conmemoración en el mes de julio del Día del Maestro, el día 6, y el Día del Docente Universitario, en la fecha 11, para exponer algunas apreciaciones, algunas reflexiones sobre el desarrollo, el trabajo y todo lo que representa el docente universitario en nuestro país. Tengamos en cuenta que es indispensable revisar de forma muy continua los avances que se dan en todas las universidades del país, tanto públicas como privadas, teniendo en cuenta que desde el año 2014 rige la Ley 30.220, la Ley Universitaria. Y en este sentido, la misma representa varios cambios, no solamente en la cuestión operativa, el aspecto administrativo, una cuestión clave que muchos universitarios en nuestro país están muy atentos, y también la comunidad en general, como son los licenciamientos, sino también desde la experiencia propia. Queremos conversar acerca de qué situaciones viven los docentes universitarios en nuestro país. No olvidemos que, y al respecto sugerimos la lectura de la bella autobiografía de nuestro muy recordado maestro Enrique Bernales Ballesteros, 60 años en la PUC, una vida universitaria, donde él da cuenta sobre todo de su testimonio como profesor de la Universidad Católica, y también por supuesto su experiencia como estudiante, magnífica y precisa. Y esto nos lleva a plantear un primer punto, sobre todo que el tema del docente universitario en nuestro país ha atravesado diversos momentos. No olvidemos que durante todo el virreinato solo existieron 3 universidades en el Perú para todo nuestro territorio, bueno, entonces también que era mucho más grande. Tenemos por supuesto a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, fundada en 1551. Tenemos también a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, fundada en 1692, y finalmente a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que fue fundada en 1677, ¿no? En lo que hoy es Ayacucho, que vienen aún funcionando. Hubieron otras casas de estudio fundadas también en esos siglos, pero que a la fecha perdieron cualquier actividad, ¿no? Simplemente cerraron, atravesaron diversas situaciones y momentos. Con la República, la primera universidad pública fundada en esta nueva época de nuestra patria fue, sin lugar a dudas, y siempre destacan al respecto, la Universidad Nacional de Trujillo, fundada por el mismísimo Simón Bolívar en 1824. Seguiría luego la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en 1828. Fueron las casas de estudio que complementaron a las 3 originales del virreinato que funcionaban en nuestro país. Y recién será a partir del siglo XX donde aparecen por primera vez en el Perú universidades particulares, pero también hay una especie de boom de universidades nacionales. Son más de 170 universidades en el Perú, lo cual podría hablar muy bien si lo analizáramos de una perspectiva exterior. Un país con más de 170 universidades, wow, debe ser de que su población ha de tener un alto nivel de cultura, profesionalismo y sobre todo una excelente capacitación.
pero lastimosamente la realidad a veces es muy ingrata y a pesar de que tenemos gran cantidad de universidades, la calidad profesional no ha sido siempre la óptima o esperada. Es un aspecto muy paradójico que se vive en nuestro país. Sobre las causas, los motivos, las razones, podemos explicar, exponer y proponer una serie de asuntos, pero vamos a enfocarnos en uno de estos partícipes o agentes de la educación superior, precisamente el docente universitario. También se le llamaba el catedrático, pero en nuestro país esa expresión ha venido a pasar en desuso, ¿no? Propiamente se habla del docente universitario y como tal tiene su régimen en la ley universitaria, específicamente en el artículo 80 en adelante. La ley 30.220 le dedica una serie de normas sobre el papel, el trabajo de los docentes que pasaremos luego a comentar. Pero ¿por qué comenzamos exponiendo sobre cómo han crecido las universidades? A propósito también de lo que pone, digámoslo así, sobre el tapete el querido maestro Enrique Bernales Ballesteros, que hace pues unos 100 años atrás, en el año 1919, en el Perú solo habían 6 universidades, 5 públicas y una privada. La única privada que ha celebrado su centenario hace poco, la Universidad Católica del Perú. Entonces, hablar de un trabajo, una carrera de docente universitario, pues era algo muy excepcional, era algo poco frecuente. Total, solamente habían 6 universidades en todo el país. Así que pensar en una profesión de profesor, pensar en trabajar en una universidad parecía algo muy inusual. Pero será a partir de la década de los 60 en nuestro país donde el crecimiento, también esto va de la mano con nuevas leyes en materia educativa, donde las universidades aumentan exponencialmente. De 6 universidades, para el año 55 pasamos a tener 7 universidades con la incorporación de la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional UNI, muy conocida en la formación de los científicos de nuestro país. Y luego complementaría en 1959 la Universidad Nacional del Centro del Perú. Pero será en los 60 en que crecen de manera paralela y de forma muy llamativa las universidades tanto públicas como privadas. Solo en la década de los 60 se fundaron aproximadamente 9 universidades privadas que precisamente participaron hace poco sus rectores en la elección de un representante para la Junta Nacional de Justicia. Casi todas estas ya a la fecha están licenciadas. Y en el caso de las universidades públicas, en la década de los 60 se crearon más de 10 casas de estudio. Y o sea, entrando a la década de los 70, lo que viene a ser el gobierno de Juan Velasco Alvarado, teníamos más o menos unas 22 universidades en general. Cifra que ya obviamente demostraba el interés, el aumento del número de matriculados, la visión de una educación superior universitaria con simpatía y que prácticamente llegaba para quedarse. Y para el siglo XXI tenemos 176 universidades, según lo que refiere SUNED. Al momento en que se aprobó la ley universitaria, sin embargo, el panorama de los docentes universitarios, como toda actividad económica, también tiene sus particularidades y se encontraba tanto por el lado del sector, digámoslo así, de los profesores de las universidades nacionales, aún mucha precarización, pero cierta mejora, toda vez que se impulsó la homologación de sus remuneraciones que costó huelgas, costó muchas protestas en los primeros años del siglo XXI, ¿no? En la primera década del siglo XXI hubo un intenso movimiento a favor, conforme a lo que estaba en la ley, de que los docentes universitarios, sobre todo de las casas de estudio públicas, pudieran obtener una remuneración similar a la de un magistrado del Poder Judicial, pero claro, teniendo en cuenta que se desempeñaran en la jornada a tiempo completo, es decir, que estuvieran más de 40 horas, o al menos 40 horas en la universidad. Y el panorama que encontró SUNEDU cuando comenzó sus funciones nos mostraba que gran parte de las universidades privadas no tenían docentes a tiempo completo. ¿Y esto qué implica? Hay 3 regímenes, digámoslo así, de acuerdo a la jornada de un docente universitario que puede desempeñarse en su carrera. Puede ser, por ejemplo, un profesor a tiempo parcial,
puede ser un profesor a tiempo completo o finalmente a dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva implica que no tiene actividad remunerada otra que no sea la de profesor en la universidad, no hay más, concentrado 100% en la universidad. El profesor a tiempo completo labora 40 horas, pero a veces tienen otras actividades remuneradas. Y los profesores a tiempo parcial son los que pues están eventualmente 1 o 2 clases por semana. Y en realidad, de acuerdo a la estadística de SUNEDU, eso era la moneda común sobre todo en las universidades privadas. O sea, el profesor llegaba, dictaba su clase y magnífico. Pero luego se evidenció de que la ausencia de profesores a tiempo completo impedía que se pudiera realizar una labor investigativa adecuada. Y es que no olvidemos que la principal finalidad de la universidad es producir conocimiento y que este conocimiento sirva también para solucionar los problemas nacionales y por supuesto de orden mundial. Lastimosamente hubo cierta, digámoslo así, cierta desviación en los intereses de la universidad que para algunos representaban más bien ser centros de formación netamente y meramente profesional, o sea, generar trabajadores calificados para el mercado. Pero la investigación se hizo a un lado y con el progresivo desarrollo de las actividades de licenciamiento, las supervisiones que lleva a cabo SUNEDU, se ha demostrado, sobre todo en aquellas universidades no licenciadas, cómo no había ni un solo trabajo, ni una sola también iniciativa de impulsar las investigaciones. Por ejemplo, producción bibliográfica, desarrollo de una buena biblioteca, implementación de líneas de investigación, nada de eso encontraron, ¿no? Por el contrario, más bien ni siquiera había bibliotecas en muchas casas de estudio. Entonces, esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, lastimosamente, muchas, digámoslo así, casas de estudios que de universidades poco tenían, teniendo en cuenta los fines que inspiran a la misma, han demostrado precisamente esta suerte de inoperancia de tener más de 100 casas de estudio y que al final no se cuente con la calidad profesional suficiente. Y uno de los aspectos iba precisamente en que tampoco se le daba un trato digno al profesor universitario. Hace unos 10 años atrás tuve la oportunidad de participar en un evento de la Red Estrado, donde, me acuerdo, fue uno de los primeros artículos que publiqué en un congreso, abordé la situación de los profesores en el Perú, los catedráticos, antes de la última ley universitaria, la del 2014. Y sinceramente, cuando conversábamos con pares de otros países, porque vinieron de Argentina, de Chile, de Brasil sobre todo, no creían la situación de los profesores en la universidad. Y eso nos lleva a otro aspecto, que en gran medida, sobre todo en las universidades públicas, hemos encontrado a magníficos maestros, porque no hay que ser mezquinos. Yo me he formado en una universidad pública como San Marcos, gran parte de mi familia también, y hemos encontrado a docentes que, si bien es cierto, no han estado bien remunerados, lo cual hay que denunciarlo, pero la vocación los hacían entregarse en cada clase, dar lo mejor de sí y siempre propiciar y renovar. También encontrábamos a docentes un tanto descuidados que simplemente no iban. O sea, había una poca motivación. Y en el caso del sector privado, muchas veces se ha denunciado, y hay varios artículos que lo develan al respecto, que los profesores de las universidades particulares solo veían a esa labor como un ingreso extra, magro tal vez, porque efectivamente, ¿no?, se pagaba 20, 25 soles la hora, y ahí hay varios informes y varios reportajes que pueden corroborar mis cifras. Y como tal, pues, solo era un ingreso adicional a mi labor profesional, dígase un contador que sea catedrático, un abogado que sea catedrático, un médico que también sea docente, pero no había ese impulso de la vocación, la cual es clave, porque en la universidad formamos a las mentes que van a llevar adelante nuevas metas. Como muy bien se reflexiona, en la universidad encontramos el paso de la antorcha. Esto es, el conocimiento que hemos desarrollado lo transmitimos a las nuevas generaciones. Y para ello hay que tener, sobre todo, paciencia, hay que tener compromiso, responsabilidad y un enorme sentido ético. ¿Por qué lo decimos? Porque muchas veces hay los celos profesionales. Y eso se puede dar tal vez en algunas actividades, en algunos sectores laborales, pero en la actividad universitaria hay que tener bastante cuidado, porque debe procurar el profesor dar todo el conocimiento que ha logrado alcanzar, no ser un mezquino, un sofista o un fariseo,
del mundo académico, sino por el contrario, tener una plena sinceridad y por supuesto un compromiso noble en, uno, preparar una buena clase, dos, darle a los estudiantes lo más reciente, lo más moderno de su conocimiento, y tres, sobre todo, asegurar que ellos también progresen, propongan investigaciones que aseguren que la universidad sea fructífera. Su paso por la casa de estudios debe dejar un testimonio, y eso está precisamente en las tesis, los artículos científicos, lo que se firma con nuestro nombre y decimos, esto es lo que yo he aportado, modesto o un gran avance, pero es lo que yo puedo contribuir y seguiré contribuyendo. Es muy penoso, se ve a veces un tanto egoísmo y decepción en las universidades públicas, porque se ingresó reclamando mucho, pero luego una vez que están adentro, y peor aún cuando egresan, cuando están adentro a veces no van a clases, algunos estudiantes, otros están reclamando para obtener de una forma suplicatoria prácticamente aprobar un curso, y finalmente profesores encuentran también cierto panorama desolador cuando se esfuerzan y al final no encuentran esa, digámosles, esa correspondencia en la iniciativa, por suerte que no es la mayoría, ¿no? Eso sí hay que destacarlo. Pero hay muchos aspectos que los docentes universitarios de nuestro país se enfrentan en el día a día. Precisamente, de acuerdo a ley, ser docente de universidad es un régimen especial, tanto en la universidad pública como en la universidad privada. Así, el artículo 80 de la ley universitaria precisa que hay tres tipos de docentes. Los docentes contratados, que en realidad son la gran mayoría tanto en pública como privada, los docentes extraordinarios, que son aquellos que ya son, digámoslo así, considerados sobre la base de méritos excepcionales, por ejemplo, ya profesores jubilados, pero que aún siguen desarrollando investigación, los declarados eméritos, aquellos personajes que han destacado enormemente su actividad profesional, pero que solo pues asisten a dar alguna clase o de forma simbólica están desempeñando algún campo académico, ¿no? Porque no todo profesional, como muchos brillantes que hay en nuestro país y en el mundo, se dedica a la universidad. Porque también ahí eso viene a colación nuestro otro enfoque. Para ser docente universitario hay que tener ciertas particularidades. El mejor médico del Perú, tal vez, con todo respeto, no va a ser el mejor profesor universitario. El mejor ingeniero del país tampoco va a ser el más destacado de los maestros. Y esto porque, insistimos, hay una vocación de por medio. Sentarse y entender que lo que uno puede ir desarrollando puede cambiar las vidas y despertar las mentes de las estudiantes que se están, por ejemplo, formando día a día de manera más creciente. Es un aspecto que quería mencionar. Hay carreras como Derecho, por ejemplo, donde es más la población femenina que masculina, ¿no? Igual también en ingeniería ha ido avanzando la población estudiantil femenina, y eso es magnífico, porque ahora que se habla bastante del enfoque de género, la mejor manera de impulsar la igualdad es dando oportunidades tanto a hombres como mujeres, y los catedráticos, los docentes, tenemos esa enorme responsabilidad. No generar situaciones que puedan tomarse como discriminatorias o lesivas incluso a la integridad de las personas, sobre todo de las estudiantes que en su momento pues ni siquiera eran permitidas en una universidad. Recién en el siglo XX aparecen las primeras universitarias en el Perú. Pero volviendo al tema, entonces, tenemos dos grandes regímenes de docentes, ¿no? El del sector público-privado, pero todos ellos están bajo una carrera especial. Ahora, claro que hay requisitos adicionales que en su momento han generado bastante polémica, pero que ya se ratificó incluso por el Tribunal Constitucional, son válidos. Esto es, que para ser profesor de una universidad, a partir del año 2014 y aún está en implementación, tienes que tener cuanto menos el grado de magíster, o el grado de maestro también como se le llama. Recordemos que son tres los grados académicos que existen de acuerdo a nuestras leyes en el Perú: bachiller, magíster y doctor. El título es una cuestión paralela, porque existen incluso personas que tienen bachiller, tienen maestría y hasta doctorado, pero no tienen título, porque el título no es una exigencia para escalar en el grado académico, es solamente el requisito para ejercer plenamente la profesión. ¿Soy bachiller en odontología? ¿Puedo tener mi consultorio? No. La clave es el título profesional. Pero yo me quiero nomás dedicar a la investigación en odontología y tengo bachiller, tengo magíster y hasta doctorado. Bueno, sí, no le veo mayor dificultad.
pero claro, ya en una carrera especial, de todas maneras van a seguir pidiéndote el título, pero hay estas exigencias adicionales, importante de tenerse en cuenta. Y me voy a detener sobre todo a hablar textualmente de lo que vienen a ser los deberes de los docentes universitarios a propósito de nuestra fecha, tenerlo bien presente para no descuidar también cuáles son nuestros compromisos al momento de asumir la docencia. No solamente está la satisfacción personal, la posibilidad, alguna vez lo escribí en algún artículo, que yo pueda ser profesor no significa que deba hacerlo. ¿Por qué? Porque también muchas universidades, que hay que decirlo con sus palabras, mediocres, se aprovechaban que habían profesionales que eran capaces de cobrar pues 15, 18 soles una hora de dictado de clases y ya ahí está el profesor. Pero ¿qué clase de profesional puede aceptar ese pago sabiendo todo lo que implica hacer una buena clase? Y en los hechos al final en realidad es que no estaba ni siquiera interesado en la cátedra más que de repente en el certificado. Y eso hay informes que lo corroboran. Hemos tenido una situación también bastante precaria. Y es que hoy en día en el siglo XXI tal vez ya se puede ver con mayor atractivo una carrera de profesor universitario. Más aún que debido a toda la implementación de la ley universitaria se está invirtiendo presupuestariamente para poder dotar a las universidades con mejores, digámoslo así, ingresos para el profesor, mejores laboratorios, mejor infraestructura en general, que permitan al docente también desarrollarse, porque puedes pagarle muy bien a un profesor, pero la universidad no tiene ni laboratorios, ni biblioteca, ni nada, y él tiene que prácticamente invertir su sueldo en ello, lo cual tampoco es correcto. Tiene que ir todo de la mano. Y las casas de estudio privadas tienen que también hacer enormes esfuerzos en sincerar su verdadero objetivo. Si solamente era promocionarse para que vengan personas y se capaciten laboralmente, pues bueno, eso ya se acabó. Se exige una investigación tangible y corroborable. Entonces, primero hablemos del deber de respetar y hacer respetar el Estado social y democrático, así como constitucional de derecho que prescribe la ley universitaria en su artículo 87. Los profesores estamos también comprometidos con la sociedad democrática, con la paz social, y tengamos en cuenta, y es un capítulo aparte, los años 80 fueron muy difíciles tanto para, digámoslo así, los ciudadanos de a pie, pero también en las casas de estudio. El clima era prácticamente insoportable y yo, en verdad, siempre admiro y respeto a los maestros que he tenido en la universidad. La gran mayoría de ellos fueron docentes en los años 80 y haber sobrevivido a toda esa vorágine de intolerancia y, por supuesto, prácticamente un fin liquidador de la sociedad y del Estado, y aún así salir adelante, pues merece el mayor de los respetos y reconocimientos. Esperemos que algún día se escriba esos detalles con los testimonios de nuestros profesores, ¿no? Lo que padecieron, lo que vivieron, pero no renunciaron, no claudicaron, siguieron allí y permitieron que las mentes sigan produciendo. Luego está ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual, obviamente combatiendo los plagios, generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa, perfeccionar permanentemente su conocimiento y capacidad docente, evidentemente, eso también es algo muy necesario de resaltarse, porque no se trata de que ya soy un profesor nombrado catedrático y luego me echo para atrás y bueno, ya tengo una plaza de la cual no me pueden sacar, me esmero el día de la ratificación y me quedo siempre. No, todos los días hay que estar leyendo e investigando, pero claro, el docente merece también un nivel de vida, un ingreso adecuado que le permita asumir decorosamente todas estas necesidades de su particular labor. De allí saldrán las mejores ideas y propuestas para renovar el conocimiento anterior. Luego está brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional. Eso es también muy propicio porque los estudiantes quieren satisfacer sus inquietudes, absolver sus dudas, pero a veces no habían ni salas de docentes en las universidades, muchas de estas denunciadas con locales falsos, ¿no? Que no existían. Se iba al lugar, la dirección, y prácticamente no había una universidad allí. En las universidades públicas, por ejemplo, encontramos la importancia de los campus, ¿no? Espacios grandes, donde no necesariamente hay que tener una oficina tipo escritorio, ¿no? Sino también un lugar al menos donde sentarse, conversar, dialogar. Y eso, por ejemplo, es un modelo que siempre rescató nuestro querido maestro Víctor Andrés Belaúnde,
cuando en su ensayo La vida universitaria, que ya luego se ha publicado como libro, él alaba bastante la cultura universitaria de los países de Occidente que más habían avanzado al respecto, Inglaterra y sobre todo los Estados Unidos, donde el estudiante vivía en la universidad prácticamente, desarrollaba no solamente lo académico, sino también lo deportivo. Era una forma de alcanzar la plenitud personal, situación que a veces en nuestro país pues no se ha podido adecuar por muchos factores, pero allí queremos contribuir en alentar a que se avance en la docencia universitaria, los que estamos allí y los que vendrán, por supuesto, porque eso es muy importante. Respetar y hacer respetar las normas internas de la universidad, presentar informes de sus actividades, observar una conducta digna y los otros que dispongan las normas internas. Esos son los deberes básicos de acuerdo a la ley universitaria. Mientras que tiene como derechos los docentes universitarios el ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución política, elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional, gobierno universitario, la promoción en la carrera docente. Recordemos que también hay 3 niveles de la carrera docente. Esto es el profesor auxiliar, que es con el que entra la categoría básica. Todo profesor puede también darse la siguiente categoría, el de asociado, que por situaciones excepcionales se permite llegar también a ella. Para ser auxiliar se requiere, obviamente como profesor, siempre se va a exigir el concurso público de méritos para la carrera docente. Se ingresa como auxiliar o de convocarse también puede abrirse vacantes en la categoría siguiente, el profesor asociado, es el nombre, así se le considera. Y finalmente el profesor principal, la categoría más alta, así como en las Fuerzas Armadas hay categoría de oficial, capitán general, etcétera. Como también existe, por ejemplo, en los profesores del magisterio, también los docentes universitarios tenemos nuestra categoría, los jueces, ¿no? Por supuesto, juez de primera instancia, juez especializado, juez superior, vocal de la Corte Suprema, también se escala a nivel del docente universitario. Luego está participar en proyectos de investigación, participar en actividades generadoras de recursos, tener licencias, entre otros. Los profesores tienen derechos, tienen deberes, pero no podemos eludir el enorme compromiso con la universidad, los estudiantes y el país mismo. Solo llevando a cabo nuestra carrera docente con responsabilidad y vocación, aseguraremos que se cumplan los más importantes objetivos que espera nuestra patria de sus hijos, esto es, que desempeñen su trabajo, su carrera de forma honrada, decente, con integridad y que favorezcan siempre el desarrollo de la nación, haciendo realidad lo que nos decía el inmortal Jorge Basadre, la promesa de la vida peruana. Nos vemos en una próxima edición. Gracias.